días, Carolina, Mario y a nuestro público televidente. Gracias nuevamente por acompañarnos en este segmento de entrevista. Como ustedes recordarán, el año pasado se vivió una crisis humanitaria provocada por el gran flujo de menores que viajaron hacia Estados Unidos sin compañía de un adulto. Hoy vamos a conversar sobre los riesgos que estos menores enfrentan, pues el problema continúa. Vamos a tratar de determinar si el problema se presenta de igual manera, si ha empeorado o si más bien la situación ha mejorado desde el año pasado hasta el día de hoy. Para conversar sobre este tema hemos invitado esta mañana al señor Manuel Padilla, quien es jefe de patrulla fronteriza en el sector de Tucson, Arizona. Y también al señor Juventino Pacheco, quien es jefe adjunto de la patrulla fronteriza a cargo de Enlace Internacional. A ambos bienvenidos y bienvenidos a Guatemala, aunque sé que están ustedes ahora en un trabajo permanente desde hace 2 años por acá. Sí, muchas gracias. Entiendo que su venida en esta ocasión tiene varios propósitos y uno de ellos es el lanzamiento de una campaña informativa sobre los riesgos que los menores enfrentan intentando cruzar la frontera. Entonces, iniciemos con que nos cuenten de manera muy general en qué consiste este proyecto. Sí, Carmen, la iniciativa que vamos a estar discutiendo hoy es la seguridad de la frontera, pero con un énfasis en salvar vidas, simplemente. Yo estoy encargado del sector de Tucson, que cubre 262 millas, y muy importante es que cubre el desierto de Sonora, donde las temperaturas suben hasta 45, 46, 47 grados centígrados, y es una temperatura muy, muy alta, donde se pone mucha gente a riesgo cada año. El propósito de esta campaña, por supuesto, es salvar las vidas, que no se ponga la gente en esa situación donde pueda fallecer, ya sea los elementos del desierto o los peligros que traen los contrabandistas, ya sea robos, asaltos sexuales, donde los abandonan en el desierto. Y hemos tenido bastante éxito si hablamos de cifras. Hemos reducido el número de muertes por más de 50% si comparamos el año fiscal 15 a lo que va del año fiscal 15 en comparación del 10, pero aún hay mucho más que hacer. La meta es 0 muertes en el desierto y la campaña es principalmente basada en información, de llevar esta información a la gente, no solamente en la frontera, sino en los países de origen. Ahorita estamos en Guatemala y en las ciudades de destino en los Estados Unidos, ya sea Los Ángeles, Atlanta, Georgia, Chicago, Illinois, para llevar este conocimiento a toda la gente que ya sea esté pensando cruzar ilegalmente, que no se ponga en este peligro, que no ponga sus vidas en las manos del desierto. Ahora, se ha disminuido el número de muertos, decía don Manuel, pero ¿se ha disminuido el flujo de menores y de mujeres tratando de cruzar la frontera o está prácticamente igual a pesar de que se ha tratado de impulsar una campaña bastante directa para evitarlo? Se ha disminuido. Nosotros hemos visto los números mucho más bajos y eso nos da la oportunidad también entonces de enfocarnos un poco más en el aspecto humano, en el aspecto de rescate y en el aspecto también de alcance a través de los medios para tratar de evitar que esas vidas se pierdan o alguien quede dañado de por vida. Amamos a nuestras criaturas. Yo sé que, por ejemplo, los jóvenes no acompañados que van, pasan por peligros tremendos mientras van en ruta y aún al cruzar a los Estados Unidos. Entonces, para no ponerlos en ese peligro, estamos tratando de llegar con este mensaje a las bases y decirles, busquen la manera legal de llevar a los muchachos o los mismos adultos, que busquen la manera legal. Hay muchas visas de trabajo, también para religiosos, para artistas, de diferentes tipos. Entonces, que busquen una manera legal de pasar y evitar el que queden en el camino. Acá, por ejemplo, para obtener una visa legal, regularmente estas están disponibles para la mano de obra calificada. Muchos de estos menores, pues, lógicamente no tienen ninguna experiencia laboral. Algunos de ellos posiblemente no tengan estudios o tengan estudios en niveles muy bajos.
Y es triste pensar que deciden enfrentar esos riesgos porque la situación de quedarse es poco alentadora o posiblemente el riesgo es mayor si pensamos, por ejemplo, en una situación de violencia intrafamiliar, porque algunos viajan por cuestiones económicas, pero otros también tratando de librarse, ya sea de pandillas o de una situación familiar extrema en donde la agresión es el denominador común. Sí. ¿Cómo es que funcionan, don Manuel, estas redes de tráfico de personas? ¿Qué es el tipo de oferta que le realizan, el tipo de engaños que le hacen a estos jóvenes? ¿Cuánto se puede llegar a pagar por parte de familiares para que puedan ellos transitar hasta allá? Sí, Carmen, cuando estamos hablando de esta situación, está usted absolutamente correcta. No es un solo factor que causa la migración de estos niños. Hay varios factores. La estrategia no puede ser una intervención nomás de comunicación. Tiene que incorporar también, vamos a decir, la identificación de estas redes de tráfico de personas. Esa es una fase, las consecuencias cuando arrestamos a una persona que pone a otra persona en peligro. Es un sistema de sistemas, no es singular el punto. Ahora, cuando estamos hablando de las redes de gente o el crimen organizado que mueve a esta gente, queremos crear conciencia hasta las personas que se involucran en eso, de que preferiblemente es que no se ponga la gente en riesgo, que no se ponga en esa situación donde puede perder la vida. Pero aún, si va a haber una persona que no podemos cambiarle su mente, de que va a hacer ese intento, tener la información de que los peligros de que hay en el desierto, principalmente en el desierto, si se pone en esa situación, va a morir. Y eso no vale la pena de querer cruzar a los Estados Unidos, aunque sea una reunión familiar. Hay otros métodos, yo sé que son difíciles, pero la pérdida de vida yo creo que no es una alternativa a buscar otro proceso que es más... Un futuro mejor. Exactamente. ¿Cuánto cree usted que lleguen a cobrar cada coyote por pasar a estos menores o a estas mujeres hacia Estados Unidos? La información que ustedes tienen, ¿entre cuánto oscila el cobro? Estamos viendo ahorita un rango de $8,000 hasta $12,000 por la llevada de estos niños de aquí de Centroamérica a la frontera de México. A la frontera. Sí. ¿Y podrían ustedes ilustrarnos con algún caso en particular que dé cuenta sobre los riesgos que estos jóvenes y mujeres enfrentan en su intento por lograr el sueño americano? Sí, Carmen, un caso recién que pasó en junio de este año. Y este es el mensaje que queremos llevar al televidente de una jovencita de 24 años del país de aquí de Guatemala. Intentó cruzar a los Estados Unidos, intentó cruzar por este desierto que estamos discutiendo. Ahora el contrabandista le dice, vas a caminar 1 hora, va a haber un camino, te van a levantar, se la pone muy fácil. En realidad estamos hablando de una distancia de más de 100 kilómetros que requiere una persona llevar 4 galones de agua por hora para poder sobrevivir. Es una imposibilidad cruzar ese desierto así en una manera vulnerable. Esta jovencita, eran 2 jovencitas. Una encontró a la patrulla fronteriza y le dice, acabo de dejar a mi amiga y venía deshidratada, estaba semiconsciente. Hacemos una operación de búsqueda y rescate, encontramos el cuerpo de la jovencita de 24 años, educada, con toda la capacidad de hacer muchas cosas. Y decimos, ok, esta es otra cifra, otra persona que nos encontramos aquí. Ya no queremos nomás tomar una cifra, fue otro cuerpo, sino que quién la puso en esta situación. ¿Quiénes son los responsables? Ya sea en el lado americano, en el lado mexicano, en el lado aquí en Guatemala. Y hacemos investigaciones tratando de identificar a quiénes son los responsables para que tengan consecuencias, para que no pongan a una persona, como en este instante, a una jovencita de 24 años, en una pena de muerte, se puede decir, porque era segura la muerte de esta muchachita. Y ya no digamos cuando son niños, porque bueno, aquí estamos hablando de una persona de 24 años, pero en el caso de los niños aumenta la vulnerabilidad. Así es. Si pudiera yo comentar también en este aspecto, así como
las personas antes de salir tienen que vender lo poquito o mucho que tengan, propiedades, etcétera, se meten en deudas para tratar de hacer el viaje. Mi idea es, muchos de ellos terminan regresando y ahora regresan con una deuda enorme. Los contrabandistas van a mentir porque el interés de ellos no es en el beneficio pues, de los migrantes. El beneficio que buscan los contrabandistas es para ellos mismos. Es monetario, ellos no se quedan con la deuda, los que se quedan con la deuda son los migrantes. Entonces, si van a vender todo eso, invertir eso aquí, tratar de buscar la manera de conseguir una visa de visitante o de trabajador, etcétera. Invertir ese dinero en lugar de meterse en deudas, procurar que eso les dé una facilidad para entrar legalmente por la puerta a los Estados Unidos. Serían bienvenidos, no tendrían dificultades y todo el apoyo estaría a través de esa visa legal. Ahora, cuando las personas finalmente logran cruzar la frontera y algunos de ellos ya son capturados del lado de Estados Unidos, generalmente se habilitan albergues para dar algún tipo de protección y tratar de ir adelantando con la resolución del proceso legal para la repatriación o la deportación de estas personas. Pero todavía hasta hace un par de días o posiblemente el día de ayer, un grupo de mujeres centroamericanas se quejó ante el Departamento de Estado de malos tratos y de hecho el año pasado acá los medios de comunicación nacionales también publicaron algunas fotografías del hacinamiento que había y pues las quejas de varios de estos migrantes en torno a que no se les estaban brindando las condiciones mínimas. ¿Qué podrían ustedes comentarnos sobre esto? Sí, el profesionalismo y el trato digno de cualquier persona que la patrulla fronteriza tiene contacto es primordial, es una prioridad para nosotros como una organización. Lo que pasa cuando hay una queja de maltrato o que no se les ha dado comida o los elementos básicos, se hace una investigación para ver qué es la causa de ese caso. Uno de los esfuerzos que tenemos nosotros, especialmente en Tucson, que abrimos las puertas a todas las organizaciones, ya sea los cónsules de representantes de los diferentes gobiernos, así como organizaciones no gubernamentales, para que puedan ver el trato de las personas, el proceso de las personas que son detenidas. Cuando tenemos algún problema así, cuando tenemos una queja, así ya tiene visibilidad el cónsul o cualquier representante del gobierno, así como organizaciones que tienen un interés en el tratado de personas, que es de interés para todo el mundo. Si pudiera agregar, claro, Carmen. claro. Y en este aspecto, la patrulla fronteriza, recuerde, nuestro trabajo es aplicar la ley. Principalmente. Ahora, no olvidando el factor humano, ¿verdad? Lo que es el profesionalismo, la cortesía, etcétera. Los derechos humanos es algo muy importante también para nosotros. Pero cuando nosotros tomamos a alguna persona bajo custodia, tenemos que procesarlos. Entonces, a nadie nos gusta estar encerrado en un lugarcito, etcétera. Y empieza la persona, más si nunca ha estado en celda, eso es algo... Se sienten impacientes, pero recuerde, por parte nuestra, por parte de la patrulla fronteriza, se les alimenta, se les da las temperaturas, se les da un ambiente donde dentro de lo que cabe, la persona está en detención porque fue detenida por entrar ilegalmente a los Estados Unidos o cometiendo algún acto ilícito, contrabando, etcétera. Entonces, una vez que nosotros los procesamos, nosotros no somos un centro de detención, ¿no? En el Departamento de Seguridad Nacional están los centros de detención que están bajo otra agencia. Y si esos lugares se saturan mucho, como ocurrió el año pasado, entonces tienen que buscarse formas alternas. Y es ahí donde yo creo algunas de las quejas pudieron haber surgido, en que tuvieron que tomarse pasos para poder corregir eso, debido a que no se esperaba una cantidad tan enorme de criaturas, porque los adultos es más fácil tenerlos en un cuarto y las criaturas tenemos que darles un trato un poco diferente por la impresión que puedan tener, los traumas, etcétera. Entonces, todos esos elementos pudieron haber llevado a que alguien se quejara, pero... Y también los niveles de información hacia esas personas, porque imagino que además de querer tener ciertas necesidades básicas satisfechas,
La gente lo que quiere es saber qué es lo que va a pasar, tener asistencia legal, saber cuánto tiempo va a demorar su proceso de deportación. ¿De cuánto tiempo estamos hablando ahora aproximadamente? Una persona que es capturada, ¿cuánto podría durar su deportación a Guatemala? Para regresar, hay diferentes factores, Carmen, porque depende qué son los antecedentes. Si hay algunos antecedentes penales que tiene una persona, entonces es procesada de acuerdo a eso. Por ejemplo, si detenemos a una persona que tiene antecedentes penales por abuso sexual, vamos a decir, por ejemplo. Entonces son enjuiciados no solamente por el caso de migración, sino por reentrar después de ser deportado. Ese es un ejemplo. Pero cuando tenemos una persona que no tiene ningún antecedente, yo creo que estamos hablando por el sector de Tucson un promedio de 4 días para que regrese una persona. Es relativamente rápido. Sí, así es. Sí. Volviendo al tema de la necesidad que las personas estén informadas sobre otras opciones de ingreso a Estados Unidos mucho más seguras y sobre todo en el marco de lo legal. La mayor parte de quienes viajan al país del norte no tienen información a Internet. Posiblemente solamente tengan acceso a la radio y a la televisión. No sé si hay otras alternativas para quienes quieren tener la información correcta de qué otras opciones y posibilidades hay, puedan acceder a ello y ser menos vulnerables a los engaños por parte de los coyotes y de estas redes de tráfico de personas. ¿Qué otras opciones de información tienen? Aparte del Internet. Sí, aparte del Internet, porque eso está muy focalizado en zonas urbanas, personas con cierto nivel socioeconómico serían las únicas que podrían acceder a la página de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, pero las grandes mayorías no tienen acceso a ello. ¿Cómo acceder a esa información? Si pudiera mencionarle, por ejemplo, me recuerda la reunión que tuvimos con Cancillería. Tienen un programa que han iniciado no hace mucho aquí en Guatemala, la Cancillería de Guatemala, y tiene un programa tremendo. Y nosotros hemos estado tratando de acompañar en ese aspecto la información. Ellos están llevando este programa ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Se llama. Es una campaña muy buena. Son cortos los videos y son cortos los mensajes, aun sin embargo van al punto. Y yo creo que esa es una manera buena. Lo distribuyen a través de iglesias, a través de grupos no gubernamentales, a través de sus mismas oficinas en diferentes... La Pastoral de la Movilidad Humana me parece que también está colaborando. Sí, aquí funciona cuando se activan también todas esas redes de solidaridad comunitaria que pueden brindar esa información y no se deja únicamente en responsabilidad de Cancillería, sino cada quien desde su ámbito de acción puede colaborar para informar mejor a nuestra gente y evitar pues desenlaces fatales. Nos quedan aproximadamente 2 minutos, minuto y medio para terminar esta entrevista y yo se lo cedería a ustedes por si quieren lanzar un mensaje final. Don Manuel y luego don Juventino. Sí, gracias, Carmen. Sí, el mensaje que quisiera llevar ahora a los televidentes es de que hay alternativas para no ponerse en una situación peligrosa. Específicamente, últimamente se ha oído de que hay beneficios inmigratorios en los Estados Unidos. La ley de los Estados Unidos, la ley de inmigración no ha cambiado aún, Carmen. Cualquier persona que está ingresando ahorita de una manera no autorizada es procesada para deportación. Y a veces tenemos flujos de gente que cree que hay un tipo de amnistía y regresa otra vez a la información. La información que hay en el Internet es cbp.gov y allí puede la gente recibir información de la situación de la agencia de la patrulla fronteriza. Ese es uno. El otro es, por favor, no pongan sus vidas en las manos de los contrabandistas. Infórmense con sus parientes que residen en los Estados Unidos, con familiares que tengan aquí, con los medios de comunicación. Todas estas diferentes campañas que se están llevando a cabo son fuentes de información para que no se ponga una persona en ese peligro. Gracias, don Manuel. Don Juventino. 3 puntitos que quisiera mencionar y dirigirme a esos 3 puntos. Uno es a las personas en el lugar de origen. El segundo es a las personas que ya están casi por cruzar a los Estados Unidos.
Y el tercero es las personas que ya están, que entraron ilegalmente a los Estados Unidos y están invitando o tratando de traer al resto de la familia con ellos. Y este es el mensaje: no pongan la vida de sus seres queridos en peligro. No vale la pena el tratar de ganar algo si no hay una base sólida. Busquen la manera legal de entrar a Estados Unidos, no le crean a los contrabandistas, el interés de ellos no es por el bien de los migrantes, el interés de ellos es propio. Y por último, si van a cruzar, que busquen la manera más completa de estar seguros, de estar a salvo. Ahora, nadie nos puede dar la seguridad, y mucho menos si van a cruzar por un río donde puedan ahogarse o por un desierto donde pueden perder la vida. Por favor, no hagan el viaje en forma ilegal. Busquen la manera legal y yo creo que vamos a darle la bienvenida en la puerta, en las garitas de entrada. Muchas gracias, don Juventino y don Manuel, a nuestro público televidente también por habernos acompañado. Ojo, porque las leyes migratorias, como bien nos mencionaban, no han sido modificadas, así que le invitamos a informarse de mejor manera y poder irradiar esa información a aquellos amigos o parientes que están pensando en viajar de manera ilegal hacia Estados Unidos. Volvemos a la mesa principal con Carolina y Mario, quienes tienen más información de interés para usted.